hablado, mejor dicho, anteriormente, de lo que era el proceso de metabolización de las estructuras derivadas del amonio. Recuerden que el aminoácido, cuando entra en proceso de catabolismo, se divide en sus dos grandes componentes, es decir, el esqueleto carbonado y el amonio. Ya vimos qué es lo que pasa con el amonio, los procesos de transaminación, de desaminación y lo que es el ciclo de la urea. Y ahora vamos a ver lo que es el procesamiento de los esqueletos carbonados a través de su utilización como intermediarios metabólicos en el ciclo de Krebs y otros procesos. Y entra aquí una nueva clasificación que habíamos dicho en la teoría, que era la clasificación asociada a el uso del esqueleto carbonado de un aminoácido puntual, que podía clasificarse como glucogénico o cetogénico. Y esta clasificación era en función del destino final de este esqueleto carbonado. Es decir, si el esqueleto carbonado se transformaba en piruvato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, fumarato u oxalacetato, siento que me salió un acento brasileiro, el punto básico de esta producción va a ser la generación de glucosa a través de distintas rutas metabólicas, ¿ok? Ahora, si por el contrario, este esqueleto carbonado, su producto final es acetil-CoA, acetoacetato, va a derivar básicamente en la síntesis de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos, ¿ok? Por lo cual recibe la denominación de aminoácidos cetogénicos. Ojo, sorry si escuchan una charrasca en el fondo, es que tengo vecinos que son evangélicos pentecostales y están de campaña desde el día de ayer. Entonces, sí. Hace 2 días explotó un tema con el transformador acá y al parecer, según la lógica de ellos, las oraciones ayudaron a que volviera la electricidad. Esa es la lógica interesante que tienen algunas personas. Entonces, como les decía, vamos a seguir entonces con esta misma onda, a hablar de la clasificación puntual. Vamos a tener aminoácidos cetogénicos puntuales, glucogénicos puntuales y aminoácidos mixtos. Es decir, que van a tener la capacidad de poder derivar en la formación de intermediarios glucogénicos o intermediarios cetogénicos. ¿Cuáles serían los aminoácidos glucogénicos? Básicamente aspartato, alanina, cisteína, glicina, histidina, metionina, serina, arginina, glutamina, glutamato, glicina, prolina, arginina y valina. Es decir, todos los aminoácidos que en la diapositiva están en negrita. Los aminoácidos cetogénicos, por el contrario, van a ser aquellos que son básicamente leucina y lisina. ¿Ok? Mientras que el resto, como la isoleucina, la fenilalanina, el triptófano, la treonina y la treonina, la tirosina y la treonina, van a ser aminoácidos mixtos. ¿Okay? Es decir, que los esqueletos carbonados, dependiendo de la exigencia o los requerimientos del medio, pueden derivar o en ruta o en intermediarios glucogénicos o en intermediarios cetogénicos. Acá podemos ver algo interesante, gente, y es básicamente el proceso de interacción que existe con los distintos aminoácidos y los intermediarios puntuales. Entonces observen este ciclo acá que está bastante interesante, en donde vemos aquí un ciclo del ácido tricarboxílico, que es el ciclo de Krebs, ¿ok? Y vemos los distintos intermediarios metabólicos con sus precursores inmediatos. Por ejemplo, si observamos comercial, llano, agrícola, ¿quién es? Identifíquese, porfa, no voy a hacer que sea un atacante del imperio. Comercial, año, ¿quién es? Hello, alguien se acaba de unir de un correo nominado comercial año. Comercial Janio. O Janio. Bueno, debido a que no sé quién es esta persona, voy a sacarlo de la llamada. Ok, entonces, seguimos. Alejandra Rojas. Entonces, vean señores, como les decía, el piruvato, vean que tiene como precursores estas estructuras que están acá, y vean que el piruvato a su vez puede interconvertirse con acetil-CoA. La isoleucina, leucina y treonina y triptófano a su vez van para acetil-CoA también. Acetoacetato, vean que son solamente los aminoácidos cetogénicos puntuales, pero vean cómo todas las estructuras
tienen un punto de origen puntual y que a la hora del proceso de interrelación metabólica, como pueden evidenciar, todas las rutas están dentro del mismo sistema metabólico. ¿Ok? Entonces, cuando les decía en la clase teórica que todas las rutas metabólicas estaban interrelacionadas de una u otra manera, era literalmente, ¿ok? No era una comparación o una metáfora. Era que pueden ver acá que todos los aminoácidos de una u otra manera van a llegar al ciclo del ácido tricarboxílico con la finalidad de poder producir los NADH y FADH necesarios para poder ir a fosforilación oxidativa o a lo que es la quimiosmosis puntualmente, que es la síntesis de ATP. Pero vean que este es el fin elemental de la ruta metabólica, pero vean que dentro de la misma ruta pueden derivarse en la formación de cuerpos cetónicos o de glucosa a partir de mediadores glucogénicos o cetogénicos en su defecto, y esto con el fin de poder suplir los requerimientos metabólicos propios de la estructura o del sistema. Ahora, para poder llegar a este punto, nosotros vamos a utilizar básicamente unas rutas metabólicas alternas, que no son las rutas típicas que vamos a ver en el proceso degradativo de carbohidratos. Vamos a utilizar lo que es la gluconeogénesis, beta-oxidación y síntesis de cuerpos cetónicos como los principales metabolismos de utilización e interconversión de cuerpos cetónicos, o mejor dicho, de cuerpos carbonados, perdón, de esqueletos carbonados, bien sea en cuerpos cetónicos o en glucosa. La gluconeogénesis, como habíamos dicho, es un metabolismo de los carbohidratos, especialmente del ayuno de intermedio prolongado, que se va a encargar de la síntesis de glucosa a partir de sustratos distintos a los carbohidratos, especialmente sustratos como lípidos y proteínas. ¿Ok? Beta-oxidación es un proceso de oxidación puntual de los ácidos grasos con la finalidad de producir energía y otros intermediarios metabólicos para la síntesis de energía. ¿Qué pasa? Esta beta-oxidación puede dar NADH de manera directa a la fosforilación oxidativa, lo que genera una ruta casi directa de mantenimiento energético en estados de ayuno prolongado. Y la síntesis de cuerpo cetónico viene como punto de partida en los procesos de ayunos prolongados para poder equilibrar las cargas aniónicas en el proceso de síntesis metabólica. Ahora, para poder tener todos estos metabolismos de manera adecuada, tenemos que utilizar precursores puntuales. ¿Cuáles son los precursores que vamos a ver? Básicamente dos. El tetrahidrofolato, que es el THF, cuyo precursor es la vitamina B9, es decir, el ácido fólico, y el PLP, ¿ok? ¿Alguien me puede decir qué es el PLP? Hola. El PLP, yo me acuerdo que era el que está involucrado en las cosas que vimos en la clase anterior. Ya, desde que me acuerdo, desde que me acuerdo. El PLP funciona como Era, base de Chief en la transaminación. Trabaja con enzimas para eso y viene de la vitamina B6. Chévere, pero ¿cómo se Eso, llama los el PLP? electrones, era el regulador el que lo estabilizaba, porque sin él, entonces las enzimas se echaban a perder. No, bueno, o sea, Ok. la, la transferasa como que lo utilizaba para estabilizarse durante el traslado de algo. No, no me acuerdo, era algo era, así. era un cofactor de enzimas, ¿no? Que se Correcto, era involucra una en coenzima reacciones realmente. metabólicas, en la Era reacción una metabólica de la coenzima. coenzima. Si era una El nombre coenzima, es, sí, correcto. El nombre es piridoxal 5-fosfato. Ese es el nombre del PLP. Y el THF es tetrahidrofolato. Entonces vean cómo tenemos el THF y el PLP como principales precursores o intermediarios metabólicos y también se utilizan como coenzimas dentro de este proceso de interconversión de cuerpos carbonados. Ahora, es importante entonces el consumo de ciertos micronutrientes o vitaminas como el ácido fólico y la piridoxamina.
o el piridoxal, claro que sí, porque gracias al ácido fólico es que vamos a tener enzimas como el coenzimas como el tetrahidrofolato que son esenciales en este proceso de interconversión metabólica. Y también la piridoxal 5-fosfato es fundamental para poder entonces comprender todo este proceso de interconversión. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Sí, doctor. Realmente llegué tarde y no sé ni siquiera por dónde vamos. No, estamos hablando básicamente de lo que es la interconversión de los esqueletos carbonados, bien sea por rutas glucogénicas o cetogénicas asociados al ciclo de Krebs, sus precursores y metabolismos de origen. Eso es lo que hemos mencionado hasta ahora. Ah, ok, o sea, todo en base a lo que es el ciclo de Krebs o pre a entrar al ciclo de Krebs. No, básicamente estamos hablando de los precursores de intermediarios glucogénicos o cetogénicos derivados de aminoácidos, que aquí vemos que se relacionan con el ciclo de Krebs como principal ruta integradora de esos metabolismos, pero también vemos otros metabolismos acá, que es lo que estoy señalando aquí, que son los metabolismos que dan origen de manera primaria a los intermediarios, bien sea glucogénicos o cetogénicos. Y aquí abajo, básicamente, los precursores o intermediarios que actúan como coenzimas en este proceso genérico, que es el THF, que es el tetrahidrofolato, y el PLP, que es la piridoxal 5-fosfato, que derivan de la vitamina B9 y vitamina B6 respectivamente. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Vale? Entonces, continuamos. Vemos acá que vamos a iniciar lo que es el proceso de anabolismo. Es decir, ya con este último esquema que vimos, terminamos lo que es el proceso de interconversión de ciertos sustratos, ¿ok? Y allí las enzimas que van a participar en el proceso de interconversión son las mismas enzimas degradativas, bien sea descarboxilasas o deshidrogenasas, asociadas a cada ruta metabólica o a cada metabolismo puntual. ¿Por qué no desarrollamos cada metabolismo? Porque van a desarrollar esos metabolismos en lípidos y en carbohidratos, ¿ok? Por eso es que no vamos a tocar esos metabolismos ahorita, porque van a tener su justo desarrollo en el proceso puntual. Pero es importante que estén claros que la interconversión de esqueletos carbonados de las rutas glucogénicas o cetogénicas derivan de la gluconeogénesis, cetogénesis y beta-oxidación, así como la síntesis de ácidos grasos, utilizando como cofactores lo que es el PLP y el tetrahidrofolato, ¿ok? Entendiendo esto, vamos a pasar ahora a lo que es el anabolismo o síntesis de aminoácidos. Vamos a ver acá la síntesis de aminoácidos puntuales que son fundamentales en el proceso de reutilización metabólica. El primero, y ya lo hemos visto antes, es la síntesis de glutamato-glutamina. Y vamos a recordar rápidamente que nosotros vimos este primer aminoácido como proceso introductorio en esta clase. Y es porque el glutamato realmente es uno de los aminoácidos más versátiles de la bioquímica debido a sus grandes reutilizaciones e interconversiones. Aquí podemos ver que el glutamato va a ser objeto de la glutamina sintetasa para activarse en su extremo nucleofílico. Cuando se activa, que es que se añade el grupo fosfato, y es allí que queda el sustrato glutamilfosfato. El gamma-glutamilfosfato va a ser una estructura que va a estar disponible desde el punto de vista nucleofílico para poder ser sustrato de la misma enzima glutamina sintetasa y utilizar el proceso de transferencia de grupos amonio. Y literalmente, al transferir el grupo amonio, se libera el grupo fosfato, teniendo entonces la glutamina como aminoácido resultante y se libera un fosfato inorgánico. A su vez, esta glutamina puede ir a mitocondria para volver a transformarse en glutamato mediante una desaminación mitocondrial generada por la glutamato deshidrogenasa o la glutaminasa puntualmente. Entonces vean que lo que es la glutamato deshidrogenasa, la glutamina sintetasa y las aminotransferasas van a estar muy íntimamente ligadas en lo que es la biosíntesis de muchos aminoácidos, debido a que la presencia y la interconversión de aminoácidos. Y vean que el proceso de obtención del glutamato es demasiado sencillo, puesto que sirve nada más la transferencia de un grupo amonio al alfa-cetoglutarato para poder obtener glutamato. Entonces, esa transferencia de grupos amonios generalmente está mediada por ciertas transaminasas, ¿ok? Entonces, pendiente,
que el glutamato va a tener un punto muy versátil de síntesis y de reciclaje en el proceso. Y que siempre que haya alfa-cetoglutarato por allí dando pitotazos y hay una enzima aminotransferasa, vamos a obtener glutamato hasta decir basta. Y vean que a partir del glutamato obtenemos entonces glutamina. Ahora vamos a hablar de la prolina y la fenilalanina. ¿De quién vamos a partir en el estudio de la síntesis de la prolina? Adivinen, del glutamato. Es decir, partiendo del glutamato, vamos a someter a la enzima a un proceso de, al sustrato, que es el glutamato, a un proceso de activación. Cuando yo activo el glutamato, tengo el gamma-glutamilfosfato. Este gamma-glutamilfosfato, gamma-glutamato-fosfato, va a ser sustrato de la enzima glutamato semialdehído deshidrogenasa. ¿Qué pasa? La glutamato 5-sinasa va a encargarse de activar el fosfato en esta ruta de síntesis de la prolina, pero la glutamato semialdehído deshidrogenasa va a encargarse de empezar a ciclar, es decir, va a escindir el grupo fosfato para poder entonces generar un semialdehído en la estructura resultante. ¿Para qué? Para que posteriormente a la formación de este glutamato semialdehído, vamos a seguir en acción de la enzima de glutamato semialdehído deshidrogenasa para ocurrir un proceso de hidrólisis que va a generar lo que es la liberación de una molécula de agua, ¿ok? Más el ciclado de la estructura. Entonces, cuando tengo aquí el ciclado de la estructura, vamos a tener una pirrolina 5-carboxilato, que es el precursor inmediato de la prolina. Una vez que obtengo esta pirrolina 5-carboxilato, se somete a acción de la enzima pirrolina 5-carboxilato reductasa, que va a generar un proceso reductivo mediante la utilización de NADPH como aceptor electrónico, lo que va a generar como resultado final la prolina. Vean que lo que se hizo fue eliminar el doble enlace mediante la eliminación de los electrones de este ciclado que se generó por acción del glutamato semialdehído deshidrogenasa. Y es así como a partir del glutamato podemos obtener prolina. ¿Alguna duda? Sí, No, ¿Qué duda tiene? ¿Quién dijo sí? yo doctor me perdí en la parte del glutamato semialdehído deshidrogenasa. Ok. En la mayoría de los aminoácidos, algunas enzimas van a tener una acción doble, ¿ok? Es decir, van a generar primero una acción y luego que se logra un objetivo metabólico o un objetivo químico puntual, ejecutan una segunda acción concertada. Entonces, cuando hablamos de la prolina, recuerden que una vez que iniciamos con el glutamato tiene que activarse, es decir, se fosforila, para eso utilizamos un ATP. Al fosforilar tenemos el glutamato gamma, la gamma-glutamilfosfato, y este gamma-glutamilfosfato va a sufrir varias cositas. Se va a desfosforilar y a su vez va a producir un proceso de acercamiento entre grupos altamente electrostáticos. Estos grupos altamente electronegativos van a tener una interacción muy puntual que va a generar que la enzima tenga un punto de ataque fundamental para que una vez que generó el glutamato semialdehído, que básicamente fue lo que creó al final, genere por mecanismos de hidrólisis un ciclado. Es decir, este ciclo que vemos acá, que es básicamente un semipentágono, con este extremo aquí del oxígeno y del nitrógeno, básicamente la enzima va a escindir el oxígeno, va a deshidrogenar el amonio y básicamente va a cerrar el ciclo acá. Y cuando cierra, libera una molécula de agua para obtener entonces la pirrolina 5-carboxilato, que es el precursor inmediato de la prolina. Esa estructura todavía es sometida a un proceso oxidorreductivo para poder quitar este doble enlace que está acá, que no es propio de la estructura de la prolina. Entonces, una vez que se genera aquí, se quita este doble enlace por básicamente un proceso oxidorreductivo que utilizó NADPH como aceptor, vamos a obtener como producto final la prolina. ¿Ahora sí lo ves? Sí, ahora sí. Gracias, doctor. Ok. Entonces, cuando hablamos del siguiente aminoácido, que es la fenilalanina, vean que la fenilalanina utiliza otro
intermediario u otra coenzima que se llama tetrahidrobiopterina. La tetrahidrobiopterina es una estructura, ¿ok?, que va a servir también como aceptora de base de Schiff, ¿ok?, en el proceso de transaminación o de modificación de la estructura de fenilalanina. Pero vean que la fenilalanina generalmente va a dar como sustrato el proceso de generación de tirosina. Es decir, para generar tirosina en nuestro cuerpo, partimos a partir de la fenilalanina, ¿ok? Y en la fenilalanina lo que se va a encargar es de hidroxilar el anillo bencénico de la estructura de la fenilalanina. Y este anillo bencénico, para poder hidroxilarlo, necesita utilizar oxígeno en el proceso y la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima fenilalanina hidroxilasa va a utilizar como coenzima la tetrahidrobiopterina, la cual va a tener de manera secundaria los electrones deslocalizados de este grupo bencénico para poder anclar el grupo OH en la estructura. ¿Ok? Y al anclar el grupo OH en la estructura, básicamente deshidrogeno los ciertos átomos de carbono y voy a formar como producto resultante la dihidrobiopterina, es decir, la estructura reducida, más una molécula de agua. Esta estructura reducida pasa a un proceso oxidorreductivo mediante oxidorreductasas específicas que utilizan NADPH como producto oxidorreductivo, como sustrato y equivalente oxidorreductivo, para formar entonces tetrahidrobiopterina y así reproducir el proceso. Ahora, ¿por qué la tirosina es importante? La tirosina, muchachos, es un aminoácido que básicamente es esencial, ¿ok? Y es esencial básicamente para ser precursor de neurotransmisores, hormonas y melanina. Básicamente ahorita vamos a ver los derivados de este aminoácido. Por lo tanto, su síntesis, ojo pendiente, la tirosina es un aminoácido no esencial, ¿ok? Pero es esencial para la síntesis de ciertas hormonas y neurotransmisores. Pendiente, no es que es esencial dentro de la clasificación. Es un aminoácido que es fundamental, para no quitar la palabra esencial y no se me confunda. Es un aminoácido fundamental para la síntesis de ciertos aminoácidos, de ciertos neurotransmisores puntuales y también de la melanina, ¿ok? De hecho, vean que la estructura de la tetrahidrobiopterina es una estructura con electrones deslocalizados, dobles enlaces y oxígenos puntuales, es decir, va a también servir como base de Schiff y su sistema de resonancia va a hacerlo especialmente efectivo para la aceptación de electrones en su proceso. Ahora, ¿alguien aquí le han hecho o le hicieron alguna vez alguna prueba que se llama prueba del talón? Eso no se hace. Ok, la prueba del talón es una prueba que a todos ustedes se le hace, y incluyéndome, se les hizo cuando estaban pequeñitos. Es decir, a partir del talón, de una muestra sanguínea en el talón, ¿ok? Se toma una muestra de sangre importante en conjunto con ciertas porciones de cartílago en ese proceso y se somete a estudio para la búsqueda de ciertas enfermedades congénitas. Dentro de esas enfermedades congénitas entra la fenilcetonuria, ¿ok? La fenilcetonuria es una enfermedad, muchachos, que básicamente va a estar asociada por la incapacidad del cuerpo de poder procesar la fenilalanina. Generalmente es una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Por lo tanto, vamos a tener en ese sistema un muchachito que no va a poder procesar la fenilalanina en tirosina y por lo tanto no va a poder sintetizar nada más y nada menos que hormonas tiroideas, las cuales utilizan como punto de partida la tirosina, ¿ok? No va a tener la capacidad de producir melanina, por ejemplo. No va a tener la capacidad de producir ciertas aminas biógenas como adrenalina, como noradrenalina a partir de la tirosina. Entonces vean cómo esta pequeña deficiencia de una enzima puede literalmente hacer casi que inviable la vida de ese feto recién nacido, o ese neonato, mejor dicho, para ser más preciso, porque
feto ya es inútero. Estamos hablando de alguien recién nacido, un neonato. Ahora, la única forma que a ustedes, o a sus padres, mejor dicho, les entreguen el resultado de la prueba del talón es que sea positivo. ¿Ok? Porque ninguno de ustedes tiene el resultado de la prueba del talón, ¿cierto? Ninguno. Ustedes dirán, bueno, me hicieron la prueba del talón, pero nunca me entregaron el resultado. Fue porque dio negativo. ¿Ok? Pero si de darse positivo, a usted lo llaman, o mejor dicho, a sus padres los hubiesen llamado y elementalmente hubiesen reportado su tipo de patología. ¿Ok? Esta patología generalmente es positiva en menos del 2% de la población mundial, es muy raro, pero está descrito. A través de la prueba del talón también podemos derivar lo que es en el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la enfermedad de células falciformes, ¿ok? Y básicamente es una prueba de tamizaje que tiene que hacerse entre las 48 y 72 horas posterior al nacimiento con la finalidad de poder evitar procesos puntuales, ya que si esto no se diagnostica a tiempo, el niño puede presentar básicamente daños cerebrales, discapacidades intelectuales, convulsiones y problemas serios de salud que van básicamente a imposibilitar la supervivencia de ese neonato. Entonces vean cómo una pequeña falla en la deficiencia enzimática de la fenilalanina hidroxilasa genera una enfermedad tan drástica para la vida de ese neonato como lo es la fenilcetonuria. ¿Ok? Y vean que el proceso de... Dígame. ¿Y tiene tratamiento? Sí, hay tratamientos enzimáticos para poder dar mayor sobrevida a ese recién nacido. E incluso con la nueva terapia génica de reposición y reparación génica mediante ARN microsomal, que se utilizó hace como menos de un mes en un recién nacido de Inglaterra y se le corrigió una deficiencia de una enzima, eso ha dado, la vuelta al mundo esa noticia porque efectivamente el muchachito se curó aparentemente de esa deficiencia genética congénita. Entonces, eso es un viento bueno para las terapias de tratamiento de enfermedades genéticas, debido a que se pueden entonces solucionar muchas cosas. Claro, no es tan sencillo, hay ciertos protocolos que seguir, no todos los pacientes son candidatos, pero bueno, es un proceso que apertura básicamente una amplia gama de posibilidades en el tratamiento de enfermedades genéticas, ¿ok? Incluyendo esta fenilcetonuria. ¿Alguna duda? Ok, no hay dudas. No, doctor. Ok. Seguimos. Ahora, vean esto interesante. Vamos a ver las denominadas aminas biógenas. ¿Ok? Y adivinen de quién derivan estas aminas biógenas. En su mayoría derivan o del triptófano o de la tirosina. ¿Ok? Entonces, pendiente, vamos a tener que las aminas biógenas, ¿quién es este? Por favor, quien acaba de ingresar, identifíquense. El señor McLeod, ¿quién es? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Quién es, compadre? Identifíquese. Raed McLeod, de la 03. Ok. Entonces, vean, como les dije, vamos a tener entonces las aminas biógenas. ¿Cuáles son las aminas biógenas? Básicamente, epinefrina, norepinefrina, ¿ok? Dopamina, serotonina, GABA e histamina. ¿Por qué se dice que son aminas biógenas? Porque básicamente son aminas que son moléculas que derivan de un aminoácido puntual, que generalmente puede ser glutamato, tirosina, triptófano o histidina, ¿ok? Cualquiera de esos 4 aminoácidos. Entonces, si hablamos de la epinefrina, o también llamada adrenalina, esta amina biógena básicamente va a ser una estructura que tiene funciones como hormona y como neurotransmisor que se produce de manera endógena en el cuerpo en las glándulas suprarrenales, específicamente en la médula de la glándula suprarrenal. Y en conjunto con la epinefrina, porque básicamente son estructuras con funciones análogas, ¿ok?
básicamente va a encargarse de mediar las respuestas del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo simpático, es decir, va a mediar la respuesta de lucha o huida y va a generar básicamente cambios puntuales en las órganos diana, como por ejemplo a nivel del corazón, va a encargarse de aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a aumentar la resistencia vascular periférica, aumentando así la presión arterial, va a estar asociado al aumento de glucosa en sangre debido a que va a promover la gluconeogénesis, ¿ok? Básicamente va a irse en proceso, va a ayudar al proceso de broncodilatación, es decir, va a preparar al cuerpo para las respuestas de huida, ¿ok? Mientras que la norepinefrina o también llamada noradrenalina, básicamente también es una estructura que es análoga a la epinefrina y también se utiliza como neurotransmisor y como hormona, ¿ok? Pero básicamente la norepinefrina va a encargarse de ayudar a mantener el estado de alerta y de atención, permitiendo que todos nosotros podamos tener una respuesta óptima ante ciertos estímulos. También va a encargarse de mediar la respuesta al estrés de manera secundaria en conjunto con la adrenalina, al igual que la presión arterial, así como también la noradrenalina va a ayudar a regular el ciclo de vigilia, el ciclo de sueño-vigilia, es decir, el ritmo circadiano, promoviendo la vigilia y la atención. Además, va a estar asociado al control del dolor, a mediar lo que es el aprendizaje. Es decir, vean que la epinefrina directamente está asociada a la respuesta de huida del sistema nervioso autónomo simpático, mientras que la noradrenalina es básicamente una respuesta más de regulación de ciertos procesos puntuales, ¿ok? Pero el punto aquí es que estas estructuras van a derivar de aminoácidos puntuales. ¿Alguna duda? Hola, ¿hay alguien en casa? Cuando hablamos No, de no, dopamina, doctor, no hay dudas. Todo chévere. Fino. Cuando hablamos de la dopamina, vean que la dopamina también es un neurotransmisor, ¿ok? Que elementalmente juega un papel esencial en el funcionamiento del cerebro, está relacionado con el placer, la motivación, la recompensa y también el movimiento. Es decir, básicamente la dopamina va a actuar como el principal neurotransmisor de la neuromodulación motriz, ¿ok? Básicamente, el cerebro va a liberar dopamina cuando ustedes experimentan la sensación de lograr un objetivo, de básicamente de la sensación que ustedes experimentan cuando, por ejemplo, aprueban un parcial con 10 o cuando alcanzan estar con la persona que tanto desean estar. Su sistema básicamente libera un pool de dopamina que va a mediar las respuestas del placer, ¿ok? Pero también la dopamina va a estar asociada a la regulación de la motricidad a nivel de los ganglios basales. Es decir, a nivel de los ganglios de la base, vamos a tener que la dopamina, inmediatamente a nivel mesencefálico, vamos a tener una estructura denominada sustancia negra, que está dominada por neuronas que son llamadas neuronas dopaminérgicas, que es la mayor concentración de neuronas productoras de dopamina que hay en el sistema nervioso central y está localizado a nivel de la sustancia negra a nivel mesencefálico. Por lo tanto, esta área es la que proporciona mayoritariamente la mayor cantidad de dopamina a nuestro sistema de ganglios basales, lo que va a dar la mayor regulación posible de la regulación neuromotriz. Es decir, la motricidad fina y la motricidad gruesa, así como los movimientos coordinados cerebelares puntualmente, van a estar afinados por este neurotransmisor. Es decir, la dopamina no es importante, es importantísimo en el proceso de modulación de la respuesta motriz, ¿ok? Ahí también básicamente va a encargarse de regular lo que es el estado de ánimo. De hecho, la dopamina tiende a liberarse, como les dije, ante estados de placer o de alcanzar un objetivo, pero incluso cuando ustedes tienen relaciones sexuales o se masturban, liberan dopamina. Lo que pasa es que la duración de esta dopamina después del acto sexual tiende a ser mucho más prolongada, aproximadamente un 60% más prolongada, después incluso más que el acto masturbatorio.
De hecho, la dopamina que se libera después del acto masturbatorio básicamente es una dopamina muy efímera, ¿ok? Que generalmente en el sexo masculino tiende a liberar una sensación de culpa posterior al proceso de masturbación. Y ojo, básicamente eso se arraiga más si hay algún precepto religioso por ahí rondando la cabeza. Cosa contraria pasa con el sexo femenino. Las mujeres posterior al acto de masturbación realmente sienten un placer mucho más prolongado en comparación con el sexo masculino. ¿Ok? Entonces vean lo curioso de la neurofisiología asociada a la dopamina y su requerimiento puntual en ciertos procesos neuromotrices y del placer. Ahora, señores, la deficiencia de dopamina está asociada a una enfermedad muy puntual, muy característica que todos aquí deben conocer. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Parkinson. El mal de Parkinson o la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Es una enfermedad que se asocia con la disminución o la abolición de la dopamina, ¿ok? O de los niveles de dopamina. Por lo tanto, las principales manifestaciones de esta dopamina van a ser, de esta ausencia de dopamina, van a ser asociadas al sistema motriz, ¿ok? Por lo tanto, esta estructura, básicamente la involución de la sustancia negra, va a ser clave en el proceso de tratamiento de esta enfermedad. ¿Y cómo se trata el Parkinson? Ojo, no tiene cura. Y básicamente la deficiencia de dopamina o la lesión a nivel de las neuronas dopaminérgicas es por la acumulación de una proteína llamada sinucleína. Entonces esta proteína va a irse acumulando previamente hasta que ya incapacita la producción de las neuronas. Entonces vean lo curioso. Hay signos tempranos del Parkinson, muchachos, que no son motores, son básicamente sensitivos. Ustedes sabían que aproximadamente el 30% de los pacientes con Parkinson, su síntoma inicial es la pérdida de olfato, es decir, la anosmia. Muchos pacientes con Parkinson establecieron o se determinó que el primer síntoma que presentaron no fue un síntoma motriz, como muchos quizás pensaríamos, es decir, el temblor distal. No, es la ausencia o la disminución en la intensidad olfatoria. Y eso se debe a la acumulación de sinucleína en los bulbos olfatorios. Entonces vean lo particular que es esta enfermedad y su tratamiento iría asociado a la reposición de dopamina que el mismo sistema no produce. Ahora, cuando hablamos de la serotonina, muchachos, también es conocida como un neurotransmisor, ¿ok? Pero esta serotonina básicamente está asociada a la sensación de alegría, a la sensación de felicidad, ¿ok? Es decir, al estar asociada a estos estados, vean que supongamos que usted está supremamente enamorado o enamorada y logró ir a tercera base con esa persona. Para los entendidos, tercera base es horizontalizar la cosa. Entonces, va en ese momento, ¿ok? Y usted siente la plena felicidad porque está, la plena placer porque está pronto por consumar un evento que usted considera fundamental en su proceso de relación interpersonal. Pero también una vez que siente una conexión con esa persona, siente la felicidad de haber realizado ese hecho con esa persona. Entonces vean que durante el estado del acto sexual van a estar altas dos hormonas, dopamina y serotonina. Y en segunda instancia la oxitocina. Pero básicamente estas tres amigas van a estar allí en sus picos máximos. Claro, ojo, no nada más en el acto sexual se obtiene pico de estas estructuras, de estas hormonas, sino también en actos de felicidad, es decir, actividades que le generen placer a ustedes involucran liberación importante de serotonina y básicamente esa serotonina va a estar asociada a una mayor capacidad de regulación de los estados del ánimo, una mayor capacidad de la regulación del ritmo circadiano, va a mejorar la actividad neuromotriz, ¿ok? Pero vean el detalle, ustedes sabían que, y yo creo que se los había mencionado en la clase,
que aproximadamente de un 10 a un 20%, incluso hay algunas literaturas que dicen 30%, de los niveles de serotonina en su sistema se producen en el intestino. Es decir, lo que les decía yo, ustedes les da una diarrea de esas locas y va a quedar deprimido, ¿ok? Y es Ah, sí, lo básicamente, del yogur, que si comíamos eh, yogur nos Sí, mejoraba el cuando estado de hablaba ánimo del yogur. por la actividad bacteriana. es correcto que esa actividad bacteriana aumentaba los niveles de serotonina en su sistema y básicamente usted sentía un alivio importante en su estado de ánimo, ¿ok? Entonces vean cómo el cerebro y el intestino están relacionados. Entonces cuando ustedes alguna vez le predigan el cerebro y el intestino se relacionan de alguna manera, ustedes dicen, claro, mediante la producción de serotonina y la regulación de todas las funciones que están asociadas a la serotonina. Porque la serotonina no nada más ayuda al tema de la felicidad, como también les dije, ayuda a regular el sueño, el apetito, el estado de ánimo, ¿ok? Es un vasoconstrictor. Recuerden que cuando usted está comiendo y queda lleno, esa saciedad también está involucrada la producción de serotonina, ¿ok? Entonces vean que la serotonina es uno de los pocos aminas biógenas, creo que es la única realmente, si pueden ver la imagen, que deriva del triptófano, ¿ok? Entonces, los aminoácidos ricos en triptófano van a propiciar básicamente mayor cantidad de serotonina. Entonces, el nombre químico de la serotonina es la 5-hidroxitriptamina, ¿ok? Luego tenemos el ácido gamma-aminobutírico, también llamado GABA. El GABA, y aquí todos ustedes lo conocen, es un neurotransmisor de principal característica inhibitoria, ¿ok? Por lo tanto, su función es esencial en la regulación de las descargas nerviosas y de la sinapsis puntualmente, debido a que va a ser un neurotransmisor que va a encargarse de regular las respuestas excitatorias mediante su acción inhibitoria. ¿Ok? Y al regular esa actividad neural, reduciendo la excitabilidad de las neuronas, básicamente va a regular el tono muscular, va a facilitar el sueño, va a ayudar a controlar la ansiedad, ¿ok? Es utilizado como principal medio su bloqueo o su utilización para mediar las crisis epilépticas, ¿ok? Al ser su capacidad inhibitoria tiene grandes funciones. Y luego tenemos a la histamina. Cuando hablamos de la histamina, hay que estar claro que la histamina es un neurotransmisor también, pero también es una determinada hormona. Esta amiga básicamente va a encargarse de regular las respuestas inflamatorias, ¿ok? Pero también va a encargarse de regular a nivel del sistema nervioso lo que es la vigilia, la atención y la modulación de respuestas de otros neurotransmisores. Es decir, la histamina, su principal papel es básicamente como un mediador proinflamatorio. Es decir, básicamente va a desencadenar las respuestas de reacciones alérgicas en la mayoría del sistema, o también va a promover la síntesis de ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿ok? Pero como neurotransmisor va a encargarse de la regulación del sueño, de la vigilia, ¿ok? Como principales funciones. Entonces podemos ver acá, importante prestar atención a estas estructuras. Hablando de la función, ya hablamos de las funciones de cada una, pero vean esto. Ay, Cristo, se me perdió esto aquí. Ok. Entonces, vean la primera estructura. Lo que es dopamina, epinefrina y norepinefrina derivan del mismo aminoácido, es decir, derivan de la tirosina. ¿Va? Entonces, vean el detalle. Si yo tengo fenilcetonuria, no puedo transformar la fenilalanina en tirosina. Y por lo tanto, si no obtengo tirosina, no puedo producir ni dopamina, ni epinefrina, ni norepinefrina. Entonces vean lo importante del asunto. Pero vean, como derivan del mismo aminoácido, yo me aprendo la estructura de la tirosina, que es esta que tenemos acá. Y vean que la sustitución de ciertos radicales va a constituir un aminoácido, una amina biógena puntual. Entonces vemos, si la estructura X es un oxidrilo y el R es un grupo metilo, entonces la estructura se denominará epinefrina. Ahora, si en X, que es un carbono alfa, tengo oxidrilo, pero en la cadena R del extremo aminado tengo
es un hidrógeno, entonces la estructura se llama norepinefrina. Ahora, si tanto en X, que es el carbono alfa, como en el extremo amino, tengo hidrógenos, entonces la estructura se llama dopamina. Entonces es importante destacar que vean cómo lo que existe es una sustitución de ciertos radicales libres en la estructura de la tirosina para poder entonces generar un aminoácido puntual. Ahora, esto es solo el preámbulo. Vamos a ver la síntesis de cada una de ellas. Acá vamos a iniciar con el glutamato. Volvemos otra vez con el señor glutamato. Si hablamos del glutamato, vean que el GABA deriva del glutamato, ¿ok? Entonces, vamos a tener el glutamato, el cual va a ser sometido por un proceso de descarboxilación dependiente de ¿quién? De PLP, ¿ok? Llaman a Dios. Dejen a Dios tranquilo, vale, que está ya en la franja de Gaza. Déjenlo quieto. Ustedes pueden con esto. Hasta ahora hay alguna duda, muchachos. ¿Tienen dudas al respecto de lo que estamos viendo? Es difícil de digerir, pero hasta el momento creo que vamos bien. A mí me faltó preguntar algo sobre la epinefrina, porque la he Ajá. escuchado muchas veces en series cuando alguien tiene un paro cardíaco y le inyectan epi. No sé si te relaciona. Correcto. Acuérdate que la epinefrina, habíamos dicho que la epinefrina es un análogo del sistema nervioso simpático. Es decir, va a forzar todas las respuestas del sistema nervioso simpático. Y la principal respuesta del sistema nervioso simpático asociada a la adrenalina es el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, la estimulación del corazón para que pueda entonces iniciar su respuesta metabólica. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, la adrenalina actúa a nivel de los bronquios para ocasionar una broncodilatación, ¿ok? Por eso es que nosotros utilizamos salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador análogo adrenérgico, es decir, va a simular la acción de la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se utiliza en la RCP? Porque si yo utilizo adrenalina, voy a ocasionar dos efectos puntuales. Voy a estimular ese corazón para que vuelva a latir a través de las mismas compresiones torácicas, y además voy a propiciar la broncodilatación para que entre más aire a través de las insuflaciones y poder entonces entender eso, ¿ok? Se utiliza para también las reacciones de hipersensibilidad y para choques anafilácticos porque tiene un efecto broncodilatador que es lo que... Abren las vías respiratorias, ¿no? Y Exacto. permite que entre más aire. Correcto. Cosa que es lo que ocurre en los choques anafilácticos y reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Porque media la respuesta del sistema nervioso simpático a nivel respiratorio y a nivel cardíaco. ¿Ustedes vieron simpático en física médica? Hola. Sí, Tuvieron que haber visto sistema nervioso simpático y parasimpático en física médica. sí, sí. En Sí, lo vi. neuro todavía no se los voy a preguntar porque neuro todavía no ha llegado hasta allá. Pero en física médica tuvieron que haberlo visto, por lo menos los pininos. Entonces, como les decía, el glutamato va a ser el precursor del GABA, pero vean que para producir GABA es sencillo, necesito someter al glutamato a un proceso de descarboxilación, en donde utilizo una glutamato descarboxilasa dependiente de PLP. Está dependiente. Cada vez que yo vea una descarboxilasa, tiene que estar por allí PLP. ¿Ok? Si la enzima es descarboxilasa, tiene que estar la piridoxal 5-fosfato como un aceptor electrónico. Ahora, si veo una hidroxilasa, entonces tengo tetrahidrobiopterina como aceptor. Pendiente con eso, ¿ok? Entonces, el glutamato es sometido a un proceso de descarboxilación para obtener entonces ácido gamma aminobutírico o GABA, ya, en un solo paso. La histidina es sustrato de una enzima histidina descarboxilasa.
Repito, al ser descarboxilasa, ¿qué va a tener como coenzima? PLP. ¿Ok? La piridoxal 5-fosfato, ya sabemos cómo funciona la piridoxal 5-fosfato. Ahora, ¿para producir qué? Para producir histamina. Y vean que lo que pasó fue un proceso de descarboxilación y transferencia de grupo amonio. ¿Ok? Para lo cual necesito que ocurra la acción de la histidina descarboxilasa dependiente de PLP. Cuando hablamos del triptófano, si hablamos del triptófano, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la serotonina. ¿Ok? Para producir serotonina partimos de nuestro muy estimado triptófano. Este triptófano, como pueden ver, es sometido a un proceso de hidroxilación, pero hidroxilación mediada ¿por quién? Por tetrahidrobiopterina. Esta tetrahidrobiopterina básicamente va a servir de aceptor en el proceso de hidroxilación del triptófano para obtener entonces 5-hidroxitriptófano. Una vez que obtenemos 5-hidroxitriptófano, tenemos una enzima denominada aminoácido aromático descarboxilasa, que al ser descarboxilasa, ¿de quién va a depender? De PLP. ¿Ok? Y por lo tanto, al depender de PLP, va a ocurrir un proceso de descarboxilación y vamos a tener entonces como producto final la 5-hidroxitriptamina, que en los bajos mundos es conocida como serotonina. ¿Ok? Entonces, pendiente que la histamina, ¿de qué aminoácido deriva? Histidina. La serotonina, ¿de qué aminoácido deriva? Del triptófano. El GABA o el ácido gamma-aminobutírico, ¿de qué aminoácido deriva? Del glutamato. Pero, como les dije, tenemos 3 aminoácidos, que es la dopamina, perdón, 3 aminas biógenas, que es la dopamina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, que derivan de la tirosina. Entonces, vamos a tener las siguientes reacciones comunes para las 3 vías, ¿ok? Comunes para las 3 rutas aminadas. Entonces, vamos a tener la tirosina, la cual va a ser sustrato de una tirosina hidroxilasa, es decir, vamos a hidroxilar la tirosina. Si hay hidroxilasa, entonces, ¿qué voy a utilizar como coenzima? La tetrahidrobiopterina. Una vez que yo utilizo la tetrahidrobiopterina, obtengo la dihidroxifenilalanina, que también es llamado L-Dopa. Esta L-Dopa es el sustrato para la melanina. Y recuerden que la melanina es el pigmento que le da coloración al cabello, a los ojos, a la piel. ¿Ok? Entonces vean, si no tengo tirosina, tampoco voy a tener coloración en ojos, piel, cabello. ¿Ok? Ahora, esta L-Dopa sigue otra ruta, es sometido a un proceso de descarboxilación. Y recuerden, si es una descarboxilación, entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Ven que aquí no está escrito, pero va a ser dependiente ¿de qué? De PLP. ¿Ok? Y una vez que yo descarboxilo la dihidroxifenilalanina, voy a obtener entonces el primer aminoácido, la primera amina biógena derivada de la tirosina, que es la dopamina. ¿Ok? Vean que la tirosina hidroxilasa es la enzima reguladora de esta vía. ¿Por qué? Si no existe la hidroxilación de la tirosina hidroxilasa, no va a existir la creación de los precursores intermediarios de la dopamina y de todas las rutas que vienen hacia abajo. Ahora, ya obtuvimos dopamina. A partir de dopamina, entonces sometemos a la dopamina a un proceso de hidroxilación. Es decir, esta hidroxilación es peculiar, gente, y es un paso destacable de toda la síntesis de estas aminas biógenas. Y esto lo pongo en mayúscula y con signo de exclamación. ¿Qué pasa? Para yo poder hidroxilar la dopamina, no utilizo, repito, no utilizo tetrahidrobiopterina. Utilizo ácido ascórbico en su sal ascorbato. Es decir, la vitamina C es necesaria para que la dopamina se transforme en norepinefrina. Vean que se genera el proceso de hidroxilación que venimos viendo hasta ahora, pero esta ruta de dopamina norepinefrina se salta la regla, ¿ok? De la utilización de tetrahidrobiopterina como coenzima.
Y por lo tanto, para pasar de dopamina a norepinefrina, utilizo la enzima dopamina beta hidroxilasa, la cual va a utilizar ascorbato y oxígeno, claro está, como medio para hidroxilar, teniendo como punto de resultado la norepinefrina y una sal llamada deshidroascorbato. Entonces, una vez que obtenemos norepinefrina, básicamente esta norepinefrina es sometida a un proceso de metilación. Entonces, vamos a tener la enzima llamada feniletanolamina N-metiltransferasa. Repito, feniletanolamina N-metiltransferasa. La feniletanolamina N-metiltransferasa es una enzima que va a encargarse de transferir un grupo metilo, ¿ok? Pero ¿de dónde proviene ese grupo metilo? De un cofactor, que es llamada la S-adenosilmetionina. La S-adenosilmetionina va a proporcionar un grupo metilo, ¿ok? Que la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa va a transferir a la norepinefrina para entonces obtener epinefrina o adrenalina, teniendo como producto final la adrenalina y el S-adenosil-homocisteína. ¿Ok? Entonces vean que estos últimos pasos son las excepciones a la regla que hemos visto hasta ahora. Y vean que el orden es tirosina, L-dopa. L-dopa produce melanina, pero L-dopa produce dopamina. Dopamina produce norepinefrina y norepinefrina produce epinefrina. ¿Se entiende esto? Que yo estoy aquí emocionado y veo un silencio abismal en esta sala. Todos murieron. Empezamos a hablar de adrenalina, serotonina. Repita la última parte, doctor. Ajá. Repita la última parte. O sea, la Ok. mitad de toda la diapositiva. No la mitad, lo último que dijo, que lo dijo muy rápido y quedé. Ok, como les decía. Vean que el aminoácido base de estas tres aminas biógenas o estos tres neurotransmisores y hormonas es la tirosina. Entonces, la ruta ordenada de síntesis es tirosina se hidroxila. Al hidroxilar se produce L-dopa. L-dopa se utiliza para la síntesis de melanina. A su vez, esta misma L-dopa produce dopamina. La dopamina se metaboliza y produce noradrenalina o también llamada norepinefrina. La norepinefrina se metaboliza y produce epinefrina o adrenalina. Eso fue lo que dije. Que ese es el orden como tal del proceso de síntesis. Lo que tenemos que estar claro es de los cambios metabólicos que ocurren entre un paso y otro. Vean que lo que predomina es la hidroxilación y la descarboxilación en todas las rutas. Con el tema de la excepción a nivel de la dopamina, en donde no es la tetrahidrobiopterina, sino es el ascorbato o el ácido ascórbico. Entonces vean que la vitamina C no es nada más para inmunológico y para el hierro. También participa en la síntesis de norepinefrina. ¿Alguna duda, señores? Doctor, el Dígame. PLP no se limita nada más a las descarboxilasas, ¿verdad? Porque las No. Claro está que no, pero lo que dije es que en esta ruta de síntesis de aminas biógenas, ¿ok? Cuando veamos descarboxilasa, asociamos a PLP. Ok, perfecto. En esta ruta de síntesis de aminas biógenas, porque sabemos que el PLP está asociado también a transaminasa. ¿Vamos entendiendo, gente? Sí. Sí. Ok. Este examen está interesante. Sí y sin comentarios. Está interesante este examen porque hay muchas cosas, muchos detalles, pues. Bueno, bienvenidos a bioquímica, muchachos. Ok, ahora aquí tenemos esta pequeña ruta, que es la ruta de glutatión. ¿Se acuerdan que la habíamos visto anteriormente en el proceso del final de la digestión de proteínas? Bueno, aquí tenemos el metabolismo completo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de glutatión, recuerden que el glutatión es un metabolito que
que tiene como función elemental el proceso de antioxidante, ¿ok? Vean que el glutatión es un tripéptido. ¿Qué quiere decir eso? Vean que son 3 aminoácidos unidos, ¿ok? Que conforman la estructura del glutatión. El glutatión, vean que el nombre es gamma-glutamilcisteínilglicina glutatión. En acrónimo es GSH. Pero ¿qué pasa? Este glutatión, su función es de antioxidante esencial porque básicamente, muchachos, tiene muchos puntos de anclaje de radicales libres. Y esto es lo que realmente potencia su capacidad su capacidad antioxidante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá que partimos de este paso 1, en donde vamos a tener, adivinen a quién, al glutamato. Entonces, este glutamato en conjunto con la cisteína van a ser sustrato de la enzima gamma-glutamilcisteína sintetasa. Esta amiga va a encargarse de unir estos dos aminoácidos mediante una activación transistoria del glutamato, es decir, ella primero activa el glutamato en el punto nucleofílico, ancla la cisteína y luego escinde el grupo fosfato. ¿Ok? Todo eso de manera secuenciada y concertada. Para entonces obtener... Disculpe, ¿puede volver a repetir lo que acaba de decir? Sí, claro. El glutamato y la cisteína se unen mediante un ataque nucleofílico que genera la enzima glutamilcisteína sintetasa, la cual activa el glutamato. ¿Qué quiere decir esto? Que lo fosforila. Al fosforilarlo, genera un punto de atracción electrofílico hacia la cisteína. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Partiendo de este grupo fosfato, se encarga de anclar y de unir estos dos aminoácidos, escindiendo el grupo fosfato y liberándolo. Es por eso que al final de la reacción vamos a tener gamma-glutamilcisteína, ¿ok? Y tenemos la liberación del fosfato inorgánico y el ADP, ¿ok? Ahora, luego, esta gamma-glutamilcisteína va a hacer sustrato de la enzima glutatión sintetasa. Esta enzima glutatión sintetasa va a anclar el tercer aminoácido, que es la glicina. La glicina pasa el mismo proceso, pero vean que el ataque en este caso no sería en el glutamato, sería en el extremo de la cisteína, es decir, el ataque nucleofílico de la enzima, es decir, la activación o el anclaje del grupo fosfato no va a ser a nivel del glutamato, sino va a ser a nivel de la cisteína. Entonces ocurre el mismo proceso de la vez pasada. Yo agarro, fosforilo el extremo reductor. Se le fue el audio. Parece Sí, que no sí, fue no se escucha, no se escucha. ¡Aló! A lo mejor se le fue el internet. O de pronto se le fue la luz. Ah, quizás se se le fue la quedó luz. sin- Se te borró la sonrisa. No. quedamos No, la solos. policía, no.